Capítulo 291. ¿Quién te permitió volar? En el corazón del jardín marchito, ante Nínive. Una energía vasta y profunda como el océano surgía dentro de Sol, vertiéndose en la gran espada dorado carmesí que sostenía en su mano derecha. El juicio de Shamash bebía ese poder como un lobo hambriento, devorándolo con avidez. La expresión de Sol no cambió. Con el motor de movimiento perpetuo tipo 3. Partícula estelar, su energía era inagotable. El índice energético de la espada se disparó 10%, 20%, 30%, 80% y en un instante superó su pico, alcanzando más del 150%. El resplandor dorado carmesí de la gran espada se volvió más ardiente y cegador, y las llamas aterradoras que formaban su hoja se reconstruyeron una vez más. Un mecanismo oculto en su núcleo fue activado, transformando el arma otra vez mientras un brillo estelar estallaba hacia afuera. Juicio de Shamash, forma cataclísmica, poder de Anutu. Luz y calor infinitos se derramaron, brillando en eco distante con el sol en lo alto. El suelo bajo los pies de Sol se agrietó, luego se fundió, convirtiéndose en lava rojo brillante. Cada estructura cercana que contuviera algo inflamable estalló en feroces llamas, y los pilares de cristal etéreo ardieron en carmesí también. Un infierno oscuro y rojizo se formó en un abrir y cerrar de ojos. Solo Sol y el refugio de hielo parecían fuera de lugar como un oasis en medio del desierto, apenas preservando un rastro de vida. Y aun con el refugio bloqueando el calor, Miyabi, Yanagi y los demás podían sentir el calor. El hielo extremo podía absorber temperatura, pero no la luz. Resulta que antes ni siquiera era el límite de la espada. Murmuró Harumasa mientras observaba el resplandor afuera. La primera aparición del juicio de Shamash ya había sido lo suficientemente cegadora como para reducir a cenizas a etéreos de élite. Pero comparado con ahora, aquella luz había sido demasiado tenue. Se siente bien estar vivo, suspiró para sí. Miyabi fijó la mirada en la mano de Sol aferrando la espada. La temperatura allí debía ser inimaginable. La espada maldita sin cola a menudo la mordía de vuelta, hechizando su mente para perturbar su combate. Pero el arma llamada juicio de Shamash era varias veces más brutal. Un calor tan aterrador no podía imaginar ningún material resistente al calor capaz de soportarlo, y mucho menos un frágil cuerpo humano. Esta era una verdadera espada maldita que devoraba a su amo. Bajo su deslumbrante brillo yacía la elegía de la vida. Sin embargo, la mano que sostenía la espada maldita permanecía firme y fuerte, íntegra y elegante. Claramente, la reacción del juicio de Shamash no podía dañar a Sol. Miyabi tocó la capa de hielo frente a ella, el escudo protector que Sol había creado para ellos. Era intensamente frío, y aún bajo tal calor aterrador no sufría el más mínimo daño. Incluso el suelo alrededor de la cabaña de hielo estaba cubierto de escarcha, completamente incompatible con el infierno circundante. No tenía duda de que ese hielo podría congelar el juicio de Shamash. Así que esto era lo que él quería decir: sostengo esta espada porque puedo romperla, si lo deseo. Con un ejemplo como este ante ella, su determinación de dominar la espada maldita solo se hizo más fuerte. Si incluso el juicio de Shamash podía ser sometido por su maestro, ¿por qué no sin cola? Y en ese momento, a 500 metros del jardín marchito, casi 2000 metros de Nínive, un grupo de investigadores observaba nerviosamente sus instrumentos, mirando el índice energético en ascenso vertiginoso. El índice energético ha superado todos los registros anteriores, ni siquiera los datos de la caída de la antigua capital mostraron una erupción así. Las piernas de un investigador temblaban mientras balbuceaba. Ray, ¿de verdad estamos a salvo aquí? Deberíamos estarlo. Ray se limpió las gafas, forzando una sonrisa tensa. Con este nivel de energía, si algo pasa, de todos modos no podríamos huir. Investigadora Ray, eso no tiene nada de gracioso. Varios investigadores, pálidos, protestaron. Otro se aflojó el cuello de la camisa y susurró. Oigan, ¿y alguno de ustedes siente un poco de calor? Todos se dieron cuenta al mismo tiempo y exclamaron. Sí, está aumentando. ¿Ese calor viene de allá? Ray mantuvo los ojos en las lecturas. Viene a esa dirección, pero no entren en pánico. Con energía de esa magnitud, el calor debería propagarse más rápido. El hecho de que solo esté así de tibio significa que está siendo contenido. Eso en realidad la tranquilizó.
Claramente, Sol Mercer no tenía intención de dejar que el calor se extendiera y tenía el poder para suprimirlo. Ray de verdad es audaz y perspicaz, murmuraron los investigadores, comprendiendo al fin, pero inmediatamente surgieron nuevas dudas. Aún así, ¿qué clase de habilidad puede controlar la propagación de la temperatura? ¿A quién le importa? Esto no es algo que podamos estudiar de todos modos. Por ahora, registrar el resto de los datos es más importante. Los investigadores parloteaban sin parar. Entre el terror por los niveles de energía ultra altos y la emoción de presenciar la historia, su adrenalina estaba por las nubes. Los datos preciosos que recopilaban demostraban que toda esa espera había valido la pena. De repente, un investigador notó cambios drásticos en el índice etéreo y gritó. Esperen, la actividad etérea del Hollow Zero se está disparando. A estos niveles, los grandes del área central están despertando. ¿Qué quieren? ¿Van a venir a rescatar a Nineveh? Imposible. Los etéreos no son tan inteligentes. Pero si salen, estamos acabados. El pánico se extendió. La tasa de exploración del Hollow Zero era extremadamente baja. Su núcleo era una zona prohibida. Todo lo que sabían era que allí habitaban etéreos más aterradores que Nineveh. Ni siquiera los cazadores del vacío de primera generación podían moverse libremente por esa zona. Pero los investigadores no vieron señales de etéreos acercándose. En cambio, el índice etéreo en su propia área descendía constantemente. Un investigador jadeó. No vienen, están yendo más profundo. Despertaron por la conmoción de energía cerca del jardín marchito y huyeron. Todos se miraron, completamente atónitos. Se suponía que los etéreos no tenían inteligencia. Se suponía que los etéreos no huían. Y sin embargo, ambas suposiciones fueron anuladas sin esfuerzo. El núcleo del Hollow Zero albergaba etéreos de mayor evolución. Y ahora, estaban asustados. Y en ese momento, en el corazón del jardín marchito, las corrientes de aire caliente ascendían sin cesar, deformando el espacio visual hasta volverlo irreconocible. Los miles de abejas óseas que antes rodeaban a Nineveh comenzaron a arder desde sus alas más delgadas hacia afuera, cada una transformándose en una bola de fuego y cayendo del cielo como una lluvia de meteoros, extrañamente hermosa. Nineveh luchó por elevarse, como un pájaro enjaulado intentando desesperadamente escapar. Docenas de esbeltos zarcillos etéreos se envolvieron a su alrededor, esforzándose por proteger su núcleo del daño. Habiendo adquirido el más leve atisbo de conciencia, sabía que esto era una condena segura. En ese infierno ardiente, Sol sostuvo su espada en ángulo, su ropa completamente intacta. Por suerte era un traje formal púrpura, de lo contrario habría terminado medio desnudo en el mejor de los casos. Sol miró a Nineveh, que huía como un pájaro enjaulado, y suspiró. ¿Quién te permitió volar? Entonces blandió el poder de Anutu. Un arco de luz dorado carmesí se dispersó desde la hoja brillante y abrasador. Como el primer amanecer tras la noche, una franja de luz matinal extendiéndose por el horizonte. Parecía lento, y sin embargo alcanzó el mundo en un instante. Silencio. Un silencio mortal, absoluto. Un momento antes, Nineveh era una sombra que cubría el cielo. Al siguiente, en el silencio, desapareció por completo, revelando una vez más el firmamento. Ni siquiera se le concedió la dignidad de convertirse en ceniza. El éter que formaba su cuerpo fue aniquilado instantáneamente por el calor. Nineveh no fue rival ni siquiera para un solo golpe. Capítulo 292. Discúlpate conmigo. Nineveh estaba muerta. No quedó ni siquiera ceniza. Dentro del refugio de hielo, todos se habían quedado en blanco. Esa era Nineveh, un enjambre etéreo simbiótico de clase Boss que incluso las fuerzas de defensa necesitaban múltiples escuadrones para contener, y al que debían consumir enormes recursos periódicamente para debilitar poco a poco. Y sin embargo, ante Sol Mercer, no solo perdió la voluntad de luchar, ni siquiera pudo escapar. Simplemente se evaporó en el aire. La antes resistente, gruesa y absurdamente regenerativa Nineveh ahora parecía haber sido falsa todo el tiempo. Esa espada y es realmente aterradora. Harumasa miró la figura distante y suspiró. Esa temperatura debe superar el 1.000.000 de grados. 1.000.000 de grados y la comida definitivamente se cocinaría súper rápido a esa temperatura. Los ojos de Soukaku brillaron, llenos de expectación. En casa, un microondas a 200 grados tardaba 15 minutos en hornear una pizza.
Con 1.000.000 de grados, la pondrías dentro y podrías comerla al instante, ¿verdad? La conmoción de Harumasa fue sofocada, dejándolo solo para quejarse. Desaparecería como Nineveh. Entonces no, gracias. Mejor lo dejamos para pelear contra Etéreos. Soukaku negó con la cabeza repetidamente, no podía soportar la idea de que la comida desapareciera. Yanagi acarició suavemente la cabeza de Soukaku y reflexionó en voz alta. Sinceramente, no podemos estar seguros de que fueran solo 1.000.000 de grados. Esa sensación de enfrentar al sol y llamarlo decenas de millones no sería extraño. No lo habían experimentado directamente. Simplemente estaban tomando el sol dentro del refugio de hielo. Solo podían estimarlo por la destrucción. ¿Y experimentarlo en persona? Imposible. La temperatura real probablemente seguiría siendo un misterio. Cuanto más hablamos, más aterrador suena. ¿Puede un tejido humano tan frágil realmente soportar temperaturas así? Harumasa se frotó el rostro con ambas manos, sintiendo que se desmoronaba. Aunque ahora amaba pedir vacaciones, de niño había sido un prodigio muy valorado por su maestro. Física, química, biología, política, historia, geografía, sacar notas perfectas había sido fácil. Y como alguien criado entre investigadores, entendía bien el cuerpo humano. Cuanto más sabía, más increíble le parecía esto. A 1.000.000 de grados, ninguna materia orgánica debería sobrevivir. Incluso la mayoría de los materiales inorgánicos no resistirían. El diamante ardería hasta volverse carbono, el oro se vaporizaría. La experiencia demuestra la verdad. Hasta ahora, solo ha soportado. El cuerpo humano realmente no tiene límites, dijo Miyabi con análisis serio. Harumasa se cubrió la frente, sin saber si su jefa estaba haciendo un chiste con cara seria. ¿No es más probable que el universo nos esté diciendo que Sol no debería clasificarse como humano en absoluto? En ningún otro día había sentido tantas ganas de quejarse. Sol simplemente era un monstruo más allá de su comprensión. Si no es humano, ¿entonces qué es? Miyabi reflexionó con seriedad, pero no encontró respuesta. En ese momento, Harumasa miró afuera y sintió un escalofrío. Excepto por el pequeño espacio alrededor del refugio de hielo, todo lo demás se había convertido en un lago de lava como si fueran una isla flotando en un mar de fuego. Aunque Nineveh había desaparecido, el magma no mostraba señales de enfriarse. Permanecía carmesí, burbujeando de vez en cuando. Cuando salieran más tarde y sería complicado. Y, a 500 metros fuera del jardín marchito, en la estación de investigación de Rai. Los investigadores que se habían preparado para registrar todos los datos de Nineveh estaban atónitos. ¿Qué pasó con el bombardeo masivo de ondas de energía de Nineveh? ¿Y su combo ultra rápido de 5 latigazos? ¿Su forma completa? ¿Su fuerza desatada? Frotándose la cabeza, varios investigadores estaban completamente confundidos. Todo lo que vieron fue a Nineveh elevarse en el aire. Y luego, Nineveh desapareció. Una Nineveh tan enorme, desapareciendo así sin más, demasiado rápido. Investigadora Rai, parece que recopilamos incluso menos datos de Nineveh que durante su fase latente. Un investigador habló con frustración. Durante las purgas periódicas, Nineveh reducía su actividad, permanecía inmóvil y se mantenía en forma de flor absorbiendo energía la fase latente. Y aún una Nineveh inmóvil había proporcionado más datos que esto. Simplemente terminó demasiado rápido, ni siquiera habían empezado a registrar. No importa. Tenemos muchos otros datos. Una Nineveh muerta no es tan importante. Ray ajustó sus gafas y habló con calma. Los efectos de temperaturas ultra altas en el Hollow y las perturbaciones en el núcleo del Hollow 0 son mucho más valiosos. Su objetivo original había sido recopilar datos de Nineveh, pero claramente eso ya no importaba. Algunos investigadores miraron hacia el jardín marchito y asintieron. Sí, este viaje valió la pena. Solo por el metraje obtenido, sentían que había valido cada segundo. No solo como material para presumir, sino como una convicción firme para vivir. Con un monstruo así presente, Nueva Eridu realmente podría conquistar los Hollows. El futuro era brillante. Y en ese momento. Me debes una disculpa, Nineveh. Sol miró hacia el cielo, al lugar donde antes había estado la Nineveh voladora, y suspiró. Eso no fue nada satisfactorio. Demasiado débil, tan débil que ni siquiera había necesitado blandir la hoja.
Solo el calor del poder de Anutu podría haberla asado viva. Era demasiado débil. Sacudió la cabeza y dejó de pensar en ello. Ahora se encontraba de pie sobre la superficie del lago de magma, completamente ileso por el calor. Para alguien con la evolución metafísica nivel 8, semidios, esa temperatura ni siquiera se registraba. Y con su control de energía nivel 7, no temía ni al calor extremo ni al frío glacial. Seguía sosteniendo el poder de Anutu, la espada sería necesaria pronto. Pero antes de eso, debía ordenar los alrededores y liberar a Hoshimi Miyabi y los demás del refugio de hielo. Contaminar el entorno no era bueno. Incluso dentro de un Hollow, debía mantenerse cierta consideración. Sin cambiar su expresión, Sol activó control de energía nivel 7 y extrajo cantidades incontables de calor. Fue como si una tormenta invisible barriera el aire, reuniendo el calor excedente y absorbiéndolo. El aire antes distorsionado se estabilizó rápidamente y la temperatura descendió. Bajo sus pies, el lago fundido cambió de rojo incandescente a negro obsidiana, extendiéndose hacia afuera y hacia abajo a una velocidad aterradora. En cuestión de instantes, todo el lago se enfrió de abajo hacia arriba, convirtiéndose en un suelo liso y reflectante de obsidiana. Bajo él yacía una masa sólida de 100 metros de espesor de obsidiana negra, antes lava fundida. La temperatura que momentos antes habría cocinado a un humano común al instante descendió hasta un calor agradable y cómodo. El lugar se convirtió en un santuario purificado dentro del Hollow, un templo tocado por un milagro. Solo después de terminar, Sol caminó hacia el refugio de hielo para liberar a Miyabi y los demás. Congelar y descongelar a voluntad, qué bestia. Harumasa levantó silenciosamente el pulgar, completamente convencido. Capítulo 293. Poder de Anutu. Harumasa fue el primero en salir, cruzando el antiguo límite del refugio de hielo y avanzando unos metros. Dejó atrás el terreno alrededor del refugio y pisó la superficie lisa y pulida del enorme campo de obsidiana. Con curiosidad, presionó el pie hacia abajo, sintiendo la sólida respuesta de la obsidiana bajo él. Así que realmente era obsidiana. Miró a Sol como si estuviera contemplando a un monstruo. Entonces, ¿esta es tu verdadera fuerza? Asar casualmente a Nineveh, que tantas veces los había masacrado, y convertir una vasta extensión de tierra en lava fundida. Y luego, con la misma naturalidad, absorber el calor y crear todo un campo de obsidiana, y prácticamente un acto divino. Como alguien que había sido tratado como un monstruo desde niño y rechazado por sus compañeros, Harumasa de repente sintió que había sido injustamente etiquetado. Comparado con esto, y esto sí que era un verdadero monstruo. No exageres. Solo es un pequeño truco, ni de lejos se acerca a mi fuerza real. Sol sostuvo la espada entre los dedos en un ángulo elegante y sonrió. Si ese fuera todo su poder, preferiría esconderse unos años más en Nueva Eridu antes de ir a presumir por el lado del Star Rail. Un nivel de fuerza capaz de destruir galaxias era el mínimo indispensable para que se sintiera un poco seguro. Perdón porque Nineveh no te obligara a usar todo tu poder, dijo Harumasa con una sonrisa torcida y el pulgar levantado. De verdad lo lograste. Gracias por el cumplido. Sol asintió con satisfacción. Cada vez le caía mejor Harumasa. El chico realmente sabía hablar. Gracias por eliminar a Nineveh, una amenaza tan grande, y por hacer una contribución significativa a la exploración de Hollow Zero. Yanagi dio un paso al frente y habló con seriedad. Si Nineveh hubiera seguido con vida, Nueva Eridu habría tenido que gastar cantidades incalculables de personal y recursos solo para mantenerla bajo control. ¿Estás siendo formal conmigo? Sol arqueó una ceja con una sonrisa. Antes no eras así. Esas son palabras oficiales. Naturalmente, debo ser cortés. Yanagi se acomodó las gafas y sonrió suavemente. En realidad, esas palabras debería haberlas dicho Miyabi, pero en términos de elocuencia, Miyabi no era la más indicada. Luego miró a Sol y su sonrisa se volvió más luminosa. En lo personal, quiero agradecerte por acabar con Nineveh tan rápido. Me ahorraste una carga enorme de trabajo. Ya no tengo que escribir un informe gigantesco. ¿Qué había que escribir? Terminó con un solo golpe. Eso bastaba. Fáctico y conciso. Mucho más sencillo que el plan original de producir un dossier entero. Sol asintió levemente y miró hacia Miyabi. ¿Cómo te sientes? Una de las razones para luchar contra Nineveh hoy había sido cumplir un sueño.
La segunda, darle una lección a Miyabi. Ahora que Nineveh había ascendido a otro reino, era momento de ver cómo le había ido a Miyabi. Aprendí mucho. Hoshimi Miyabi asintió con seriedad. Tanto el filo de Taixuan como los métodos para dominar la espada maldita sin cola le habían dejado muchas enseñanzas. Aquella gran espada llameante era un arma aterradora. Sus llamas habían borrado incluso a Nineveh, un etéreo de clase jefe, en un instante. Y aún así, por extremo que fuera el calor, Sol la sostenía con firmeza, controlando la destrucción con la misma naturalidad con la que respiraba. Miyabi lo miró y preguntó en voz baja. ¿Entonces y te vas ahora? Lo recordaba. Hoy era el día en que Sol planeaba partir. Después de esta exhibición deliberada, llegaba el momento de la despedida. Sí. Sol asintió ligeramente, bajando la mirada hacia la gran espada en su mano. Pero antes de eso, queda una cosa más. Nineveh está muerta, y todos los avispones cayeron con ella. ¿Aún hay un enemigo que necesite eso? Todos miraron alrededor, desconcertados, sin saber dónde podría esconderse otro enemigo. ¿Había algo más aterrador que Nineveh oculto cerca? ¿O Sol planeaba adentrarse en las profundidades de Hollow Zero? Lo observaron atentamente, la expectación en aumento. No hay enemigos aquí. Simplemente voy a erigir un monumento. Sol habló con calma, empuñando el poder de Anutu. Lo alzó y luego lo hundió con fuerza hacia abajo. La luz y el calor, antes contenidos, estallaron de nuevo, como si miraran directamente al sol que podría fundirlo todo al segundo siguiente. Sin embargo, bajo el control de Sol, los espectadores solo sintieron un estremecimiento en el corazón, sin sufrir daño alguno. Proyección. Recreación. La imagen del poder de Anutu se reflejó en el cielo, formando un gigantesco fantasma idéntico al original. El fantasma medía 100 metros de altura, con llamas dorado carmesí ardiendo a lo largo de toda su extensión. Sol apretó con más fuerza el juicio de Shamash, vertiendo energía interminable en él. Cada segundo de liberación bastaba para aniquilar a 100 Nineves. Esa energía atravesaba el juicio de Shamash, transformándose en luz y poder ilimitados, proyectándose en el fantasma y haciéndolo más denso y sólido. Era como un segundo sol que se alzaba para desafiar al que brillaba en el cielo. Miyabi y los demás contemplaban atónitos, como si presenciaran el nacimiento de una estrella. Ante aquel fantasma de espada de 100 metros, se sentían tan pequeños como polvo. En silencio, fueron testigos de ese momento magnífico. Finalmente, Sol detuvo el flujo de energía. Y el fantasma dejó de serlo. Se convirtió en una construcción divina de energía pura con la forma del poder de Anutu. Al mismo tiempo, una estructura intrincada apareció en su interior. Positrones y electrones se unificaron, formando un sistema inteligente dentro de la gigantesca espada, asumiendo el control de todas sus funciones energéticas. Luego, la computadora cognitiva de grado estelar, con nombre en clave Artemis, se conectó a su base de datos, realizando calibración y sincronización de información. La expresión de Sol se suavizó mientras los recuerdos cruzaban su mente. Recitó. Autorización primaria de mando. Nicole de Mara, Ambi de Mara, Bel, Bilikit, Nekomata, Baal. Autorización secundaria de uso. LNU, Hoshimi Miyabi, Tsukishiro Yanagi, Soukaku, Wais, Burnis. Autorización terciaria de seguridad. Cisar, Asaba Harumasa, Bon Likaon, Rina, Korini. A medida que su voz se desvanecía, corrientes de datos ondulaban suavemente dentro de la espada gigante, confirmando capas y más capas de permisos. Con Artemis encargándose de la autenticación, no habría errores. Momentos después, cuando Sol terminó de nombrar a todos los que consideraba amigos, la espada de 100 metros se estabilizó por completo, flotando silenciosamente sobre el suelo de obsidiana con un suave resplandor dorado. Nunca imaginé que estaría incluido. Harumasa estaba atónito y profundamente halagado. Que los liebres astutas tuvieran acceso tenía sentido. Que las chicas hermosas también lo tuvieran, igualmente. Pero él, listado junto a un grupo de chicas bonitas bajo autorización de seguridad, y eso sí que no lo esperaba. Los labios de Sol se curvaron en una sonrisa divertida. El Sol es grande porque ilumina incluso al polvo. Y la sonrisa de Harumasa se congeló. ¿Así que él era el polvo? Solo bromeó. Sol disipó el poder de Anutu y miró a Miyabi, Yanagi y Soukaku con una sonrisa.
Si ocurre algo urgente mientras no estoy, pueden llamarlo para que ayude. Debería ser útil. Y Miyabi y Yanagi miraron a Sol sin saber qué decir. Sol le dio una palmada en el hombro a Harumasa. No somos tan cercanos, pero nos conocemos. No mueras. Harumasa reflexionó un momento y respondió con sinceridad. Gracias por la preocupación. Capítulo 294. Un regalo de despedida. En el jardín marchito, el gigantesco poder de Anutu resplandecía con luz rojo-dorada. Sin embargo, no escapaba ni el más mínimo rastro de calor. Todo estaba perfectamente sellado en su interior, esperando únicamente ser liberado cuando fuera necesario. Con la capacidad de salida energética de la espada y su sistema computacional de ultra alto rendimiento, podía cubrir fácilmente toda Nueva Eridu. A menos que alguien tuviera una suerte verdaderamente terrible, cualquiera que poseyera autorización era prácticamente imposible de matar. Sol examinó con satisfacción y luego se volvió hacia los miembros de la sección 6 de Operaciones Especiales Hollow. Muy bien. El arreglo final está completo. Ahora puedo estar tranquilo. ¿Te vas? La expresión de Miyabi permaneció serena, pero en su voz había un leve rastro de reticencia. Era su maestro y su amante, y acababa de mostrarle una esgrima exquisita. Si fuera posible, había muchas cosas que quería decir. Sí, me voy. Sol asintió ligeramente y dijo con calma. Si no me voy ahora, quizá empiece a resultarme difícil irme. ¿Quieres que te llevemos a algún lugar? Yanagi sonrió con suavidad. El vehículo de la sexta división siempre está listo. Resolviste un problema enorme para nosotros. Despedirte es lo mínimo que podemos hacer. No hace falta. Despidámonos aquí. Sol sonrió débilmente. ¿A dónde iba y difícilmente podría llevarlo un coche? ¿Tal vez una nave espacial? Entonces, ¿y esto realmente es un adiós? Yanagi no insistió más y suspiró suavemente. Sentía que él se dirigía a un lugar lejano, demasiado lejano, y que Nueva Eridu perdía a un amigo confiable. Soukaku agitó los brazos con fuerza, reacia a separarse. Adiós, hermano mayor Sol. Miyabi vaciló un poco, de pronto sin saber qué decir. Solo murmuró. Adiós. Vuelve pronto. La próxima vez quiero que subas mi nivel de autorización y al menos más alto que el de Soukaku. Harumasa entrecerró los ojos, ignorando por completo las mejillas infladas de Soukaku. Fuera cual fuera el motivo, cualquiera que le otorgara autorización para salvarle la vida merecía profunda gratitud. Adiós. Sol los miró, mientras sus pensamientos se deslizaban también hacia otros amigos. Solo llevaba unos pocos meses en Nueva Eridu, pero lo que había vivido en ese tiempo había sido más emocionante que los 22 años anteriores combinados. Y los amigos que había hecho y eran del tipo que valía la pena conservar toda la vida. En el viaje entre mundos, seguramente existirían personas así, pero no caminaban con un cartel en la frente que dijera soy una buena persona. Mientras su mente divagaba, sacó de su inventario del sistema el transbordador del mar de árboles. Parecía una pequeña caja rectangular plateada, del tamaño de la palma de la mano, sin dar ninguna pista del poder de cruzar mundos que contenía. De los muchos objetos obtenidos de cartas, eligió las notas de esgrima de los caballeros de la nube como ancla para la travesía. El delgado cuadernillo se fusionó con la caja plateada, ondulando ligeramente. Cuando fue absorbido por completo, la caja brilló y proyectó un haz de luz plateada hacia adelante. El rayo se expandió, formando un portal giratorio y misterioso. Al otro lado se extendía un vasto mar de estrellas. Innumerables soles brillando en la oscuridad eterna. ¿Qué es eso? Soukaku miró con expresión atónita, completamente hipnotizada. Sus ojos se llenaron de luz estelar, su pequeño corazón expandiéndose al instante hasta el infinito. Yanagi, Miyabi y Harumasa guardaron silencio. Ellos también estaban abrumados. La puerta parecía conectar con un mundo completamente distinto, mucho más vasto. Solo ahora empezaban a comprender. Cuando Sol dijo que se iba de viaje largo y realmente quería decir largo. Sol se detuvo ante el portal del mar de estrellas y de repente se volvió hacia Miyabi. Miyabi, aunque el poder de Anutu tiene un sistema de control preciso, sería aún más seguro contar con un guardián de la espada. Esa persona debería sobresalir en esgrima y tener experiencia empuñando la espada maldita sin cola. ¿Quién crees que podría ser?
Su tono se deslizó con un matiz juguetón. Miyabi enumeró mentalmente cada condición. Sonaba hecho a su medida. ¿Insegura?, preguntó. Yo. Sí y no. Los labios de Sol se curvaron con misterio. Miyabi inclinó la cabeza, sus ojos rojo rubí llenos de desconcierto. Sol no explicó. En cambio, chasqueó los dedos y caminó hacia la extensión estrellada con una sonrisa. Regalos de despedida. Atrápenlos. El portal hacia el mar de estrellas comenzó a cerrarse lentamente, y su figura desapareció por completo. Al mismo tiempo, una gran bolsa de bollos de frijol rojo cayó en los brazos de Yanagi, una enorme bolsa de snacks en los de Soukaku, y un inyector cristalino transparente en la mano de Harumasa. Pero ninguno se preocupó por revisar su regalo. Sus miradas convergieron en Miyabi. Una mujer madura y gentil apareció junto a ella, vestida con un largo vestido color crema, sus rasgos suaves y delicados. Observándola con atención, se parecía a Miyabi en más de la mitad. ¡Mamá! Los ojos de Hoshimi Miyabi se nublaron mientras abría los brazos instintivamente. La profundamente apreciada espada heredada sin cola cayó al suelo, pero no le importó en absoluto. Mi pequeña Miyabi, y realmente hiciste un amigo extraordinario. La mujer gentil la abrazó, acariciándole suavemente la espalda a esa niña que más atesoraba. Ella misma había quedado impactada al revivir, pero una avalancha de información había inundado su mente, permitiéndole comprenderlo todo. Gracias a Miyabi, había sido elegida por un dios y traída de regreso del dominio de la muerte renacida como asistente de la espada divina. Mamá. Miyabi la abrazó con fuerza, sin atreverse a aflojar ni un poco. Temía que, si la soltaba, su madre volvería a desvanecerse entre las llamas. No tengas miedo. No tengas miedo. A partir de ahora, siempre estaré contigo. El rostro de la mujer rebosaba calidez y ternura. Podía imaginar fácilmente la herida que Miyabi cargaba tras presenciar una muerte tan cruel y cuánto había sufrido para convertirse en la joven que era ahora. Miyabi la sostuvo en silencio, aflojando ligeramente su agarre. Sintiendo el calor de su madre, miró hacia el espacio donde Sol había desaparecido. Una vez, los brazos de Sol se habían sentido tan reconfortantes como los de su madre. Ahora, desde el abrazo materno, volvía a sentir la gentileza de Sol. Qué afortunada era ser bendecida por lo divino. Parecía irreal, como un sueño. Una vida resucitada, y los milagros de Sol son increíbles. Asaba Harumasa miraba fijamente, sintiendo cómo su visión del mundo se resquebrajaba. Bueno, en realidad ya se había quebrado una vez cuando el poder de Anutu se manifestó. Sabía que la madre de la jefa había muerto durante la caída de la antigua capital. Había visto sus fotos en sus visitas. Que los muertos regresaran, eso era un milagro. Harumasa miró el grueso inyector en su mano. No tenía etiqueta ni marca alguna. Un producto completamente no regulado. Sin embargo, no dudó en absoluto. Lo clavó en su brazo izquierdo y empujó el líquido hacia su vena. Necesitaba calmarse. También temía que el regalo se deteriorara dentro del Hollow, o peor aún, que los desvergonzados funcionarios lo confiscaran para investigación. Todo se sentía como un sueño. Capítulo 295. Gran impacto. En ese momento, los investigadores que observaban desde lejos ya estaban atónitos, mirando los datos en sus instrumentos como si su visión del mundo estuviera empezando a desmoronarse. En un lapso muy corto, el núcleo del jardín marchito sufrió múltiples transformaciones. De unas ruinas de edificios colapsados pasó a convertirse en un estanque carmesí de lava. Luego, de un estanque de lava a un campo de obsidiana. Y después, una gigantesca espada rojo-dorada de más de 100 metros apareció de la nada, suprimiéndolo todo. Incluso en Nueva Eridu, donde los sucesos extraños eran algo cotidiano, lo de hoy contaba entre los más impactantes. Investigadora Rai, ¿viste eso? Esa espada es enorme. La reacción energética es altísima. Un investigador se frotó los ojos, hablando con total incredulidad. El instrumento usado para medir índices de energía ya mostraba filas de 999, claramente superando su rango de medición. Y ese instrumento había sido diseñado específicamente para monitorear a un etéreo ultramasivo como Nineveh. Incluso Nineveh en su punto máximo podía medirse sin problemas. Es normal. La espada que acaba de aniquilar a Nineveh ya estaba más allá del rango detectable del instrumento.
La expresión de Rai se mantuvo tranquila. Estaba tan impactada que casi se había insensibilizado. Mirando la gran espada a lo lejos, dijo. La espada que está ahora es decenas de miles de veces más grande que la anterior. Es natural que su poder sea igualmente abrumador. Para algo que excede el rango de medición, los datos numéricos carecen de sentido. En este momento, la evaluación más fiable de aquella gran espada provenía del juicio empírico más simple. Por volumen, esa espada era 10.000 veces más grande que la primera y aquel golpe inicial había sido suficiente para borrar a Nínive al instante. En otras palabras, esa gran espada probablemente almacenaba suficiente poder para aniquilar a 10.000 Nínives. El corazón de Rai latía con fuerza mientras miraba la espada como si fuera un artefacto divino capaz de acabar con el mundo. Si esa espada detonaba, todo Hollow Zero sería borrado. Incluso la cercana Nueva Eridu sufriría una destrucción catastrófica. Aterrador. Pero ese no era el mayor descubrimiento de la observación de hoy. Ni tampoco la misteriosa mujer que había aparecido de la nada y abrazado a Hoshimi Miyabi. El descubrimiento más importante fue la puerta por la que el hombre atravesó al final. El cielo estrellado detrás de esa puerta tan brillante, tan vasto. No era experta en astronomía, pero su intuición le decía que el infinito campo de estrellas tras aquella puerta no guardaba relación alguna con ningún mapa estelar observable desde este planeta. ¿Podría ser y otro mundo? ¿Tendría también ese mundo erosión etérea y amenazas Hollow? Y, momentos después. En el núcleo del jardín marchito, bajo la gran espada. Hoshimi Miyabi y su madre finalmente se separaron. Aunque aún había incontables emociones por expresar, lograron calmarse un poco. Miyabi, ¿cómo has estado últimamente? ¿En tu vida y en tu carrera? La mujer gentil y elegante suavizó sus emociones y preguntó en voz baja. En mi vida, he entrenado con diligencia todos los días. Miyabi pensó un momento antes de continuar. En cuanto a mi carrera, soy la cazadora del vacío más joven de esta generación, y gestiono directamente la sección 6 de operaciones especiales Hollow bajo el Departamento de Asuntos y Neutralización Hollow. Eso es maravilloso, Miyabi. La mujer sonrió con alivio, luego parpadeó con picardía. Ya que mi Miyabi es tan increíble ahora, ¿y por qué no me consigues una residencia permanente fuera de Hollow Zero? ¿Por qué? Hoshimi Miyabi se quedó perpleja un instante, luego preguntó con nerviosismo. ¿Tu regreso hoy tiene alguna restricción? Las restricciones eran normales. Después de todo, era alguien que había muerto hacía más de una década y ahora regresaba al mundo de los vivos. Los milagros siempre tenían un precio. Si la restricción era simplemente que no podía abandonar Hollow Zero por mucho tiempo, eso aún era manejable. No, querida. El precio de este milagro de vida ya fue pagado completamente por ese caballero. Su madre le acarició suavemente el cabello. Permanecer aquí es por mi protección. Él me nombró guardiana de la espada sagrada, pero en verdad, la espada sagrada me está protegiendo a mí. Un alma resucitada no puede caminar libremente por el mundo exterior. Había cruzado el tiempo para regresar, recreando el milagro de la resurrección. Pero los humanos eran codiciosos, algunos ansiaban la vida eterna, otros deseaban que sus seres queridos regresaran. No renunciarían a un milagro así. Ni siquiera la poderosa familia Hoshimi, ni Miyabi como cazadora del vacío, podrían detener por completo las ambiciones de esas personas. Solo esta espada sagrada, erguida dentro de Hollow Zero con el poder de borrar cualquier obstáculo, podía protegerla. Permanecer fuera de Hollow Zero no causaría demasiados problemas a Miyabi tampoco. Ya veo. Miyabi no era tonta. Comprendió rápidamente lo que su madre quería decir. Lo entiendo. Presentaré una solicitud a los superiores. Me aseguraré de que recibas el mejor arreglo posible. Así que Sol Mercer incluso había previsto algo como esto. Sin embargo, pensó Miyabi, su madre gentil que siempre había sido bondadosa con ella desde niña no debía ser confinada para siempre por culpa de personas codiciosas. Si su fuerza actual no era suficiente, llevaría el cultivo del filo de Taixuan hasta su reino más alto y barrería a todos los espíritus malignos que se interpusieran en su camino. En ese momento, al ver que ambas ya se habían estabilizado emocionalmente, Yanagi se acercó, señalando los alrededores mientras hablaba en voz baja. Jefa de sección, este no es un lugar para quedarse. Salgamos primero de Hollow Zero. Seguían dentro de Hollow Zero, donde la concentración de éter era muy alta.
Aunque los miembros de la sección 6 tenían excelente actitud de etérea, no podían permanecer demasiado tiempo. Y según sabía, la madre de Miyabi no poseía una gran compatibilidad con el éter. Si la resurrección había cambiado eso era desconocido, pero era mejor ser cautelosos. Si volviera a eterizarse, repitiendo la tragedia del pasado, sería desastroso. Lo entiendo. Miyabi volvió en sí, mirando a su madre con preocupación. Vámonos. Agradeció en silencio a Sol por concederles este reencuentro. Si la tragedia del pasado volvía a ocurrir perdería la cordura. Pronto, el grupo se dirigió hacia la salida. Al pasar por la estación de investigación temporal de Rai, se detuvieron. Yanagi miró a los testigos de aquellos milagros y habló con solemnidad. Todos, los datos que han observado esta vez son extremadamente importantes, información de máximo secreto. Por favor, entréguenos todos los materiales para custodia temporal. Una vez que los superiores lo aprueben, todo será devuelto. Por supuesto, informaremos sus contribuciones con veracidad y aseguraremos las mayores recompensas para ustedes. Estaba agradecida. Las observaciones de los investigadores les proporcionarían datos invaluables. Lamentablemente, esos materiales no podían permitirse estudiar libremente. No quería apropiarse de sus logros, pero era necesario. Esto y muchos investigadores dudaron, reacios a entregar los datos. Habían luchado tanto para obtenerlos, solo 2 artículos científicos a partir de eso garantizarían varios ascensos. Renunciar ahora resultaba insoportable. Rai retiró decididamente el módulo de almacenamiento y se lo lanzó a Yanagi, borrando con rapidez todos los datos temporales. Todo ha sido eliminado. Por favor, tenga la seguridad, jefa Yanagi. Investigadora Rai. Tú. Los demás investigadores la miraron confundidos. ¿Había sido la más obstinada en quedarse? ¿Por qué rendirse tan fácilmente ahora? Todos lo saben. Estos materiales no son apropiados para que los manejemos. Rai recorrió al grupo con la mirada, hablando con firmeza. Ahora entendía por qué el Instituto Estrella Blanca restringía ciertos conocimientos. Algunas razones eran políticas, sí, pero con mayor frecuencia, el conocimiento en sí era demasiado peligroso. Por ejemplo, ahora sentía un fuerte deseo de explorar ese cielo estrellado. Y claramente, tal deseo no era algo que Nueva Eridu pudiera permitirse en este momento. Sol Merced era extraordinario, no como ninguno de ellos. Gracias por su cooperación. Yanagi asintió, guardando con cuidado el módulo. Tras un breve intercambio, aceleraron su salida de Hollow Zero. La madre de Hoshimi Miyabi mantenía el paso con facilidad. Había sido la primera maestra de Miyabi, la anterior portadora de la espada maldita. Su fuerza de combate no era despreciable. Finalmente, los 5 regresaron a la oficina de la sección 6. Aunque la madre de Miyabi requería la protección del poder de Anutu, una breve ausencia escoltada por Miyabi no representaba problema. Después de acomodar a su madre temporalmente en la sala de entrenamiento, Miyabi se dispuso a ayudar a Yanagi y los demás a procesar el incidente. Pero al notar el estado algo distraído de Miyabi, Yanagi tuvo una idea. Miyabi necesitaba tiempo a solas con su madre y tiempo para cultivar las técnicas divinas de Sol. Claramente, la carga de trabajo de la sección 6 estaba volviéndose pesada para ella. Afortunadamente, esta vez Harumasa se había recuperado por completo de su enfermedad. Ya no había que preocuparse de que tosiera sangre y fingir tampoco funcionaría ahora. Si era así, quizá había llegado el momento de reducir la excesivamente larga baja médica de Harumasa y para liberar más tiempo de entrenamiento para Miyabi. Capítulo 296. Reacciones ante la despedida. Cuando la puerta que conectaba con el cielo estrellado de otro mundo finalmente se cerró, todos aquellos que poseían permisos del poder de Anutu sintieron algo y giraron la vista hacia la dirección de Hollow Zero. Una serie de mensajes preestablecidos ya había sido enviada a cada uno de sus teléfonos. En Blazeword, Nicole, que debería haber estado promocionando mercancía con entusiasmo, y Bell, que debería haber estado haciendo publicidad para el restaurante Chesetopia, no estaban en absoluto donde se suponía que debían estar. Todas se encontraban sentadas juntas sobre un contenedor de carga abandonado, con Ambi, Nekomata y Baal a su lado, mirando en silencio hacia Nueva Eridu con una sensación vacía en los ojos, como si esperaran ser llenadas. De repente, sus teléfonos sonaron. Un mensaje breve: la despedida de Sol, junto con explicaciones sobre los permisos del poder de Anutu.
La verdad y solo se va de viaje. ¿Por qué lo hace parecer como si no fuera a volver jamás? Nicole miró el largo manual de instrucciones en la pantalla, sintiendo un nudo en el pecho. Habría preferido que Sol simplemente se marchara sin hacer nada, en lugar de entrar en Hollow Zero y dejar medidas de contingencia tan abrumadoras como estas. Se sentía ahí como una despedida en la que alguien deja su legado antes de desaparecer para siempre. Horrible. Bell, Ambi y Nekomata asintieron al unísono, compartiendo claramente el mismo sentimiento. Todo este arreglo les dejaba una inquietud persistente. Aunque Sol había dicho que regresaría en como máximo 2 meses, las despedidas nunca eran seguras. Nicole miró el mensaje durante un largo rato, luego cerró el teléfono con resignación. Suspiró y de verdad se fue. Aunque se había dicho a sí misma que no pensara demasiado cuando se despidieron, no pudo evitar sentir una ola de pérdida. ¿A dónde iba Sol? ¿Sería un lugar seguro? ¿Tendría allí a alguien tan buena como ella para cuidarlo? Volverá. Ambi palmeó suavemente la espalda de Nicole, con la voz firme y llena de convicción. Era su promesa y no la romperían. Siento que se me fue toda la fuerza y no puedo ni hacer nada. Bell bajó la cabeza con un suspiro impotente. Había jurado sorprender a Sol con su crecimiento cuando regresara, pero ahora ni siquiera podía moverse. Sentía que, sin él, ya no sabía para quién debía esforzarse. Nekomata maulló débilmente, claramente aburrida. Sin Sol, ¿con quién iba a competir en astucia y trucos? ¿Quién iba a provocarla con premios para gatos ahora? Y, en otro lugar. Tras completar un encargo y salir del Hollow, los miembros de Victoria Useke Pinko también vieron el mensaje en sus teléfonos. El señor Sol Mercer me envió un mensaje de despedida y me dio permisos de nivel 3 del poder de Anutu. Corin apretó su teléfono, nerviosa. ¿Qué es esto? ¿Olvidé algún encargo? Intentó recordar con todas sus fuerzas, no recordaba haber recibido ningún encargo relacionado con permisos. ¿Lo habría enviado por error? ¿Qué debía hacer? Algo que sonaba tan importante tenía que devolverse de inmediato. Si no lo entregaba correctamente, él definitivamente la detestaría. Se vería afectado el cliente más importante de Victoria Useke Pinko. ¿Por su culpa? Corin bajó la cabeza. Las lágrimas ya comenzaban a acumularse en sus ojos. No te preocupes, pequeña Corin. Rina acarició suavemente el cabello verde color cupcake de matcha de Corin y levantó su propio teléfono. Todos recibimos uno. Parece un regalo del señor Sol. ¿Eh? ¿De verdad? Corin levantó la mirada con sorpresa, viendo a Eleniu y a Bon Likaon asentir sutilmente. Permisos de seguridad de nivel 3 parece una medida de protección para nuestras vidas. Bon Likaon analizó con cuidado y luego dijo pensativo. ¿Podría ser que haya previsto algún peligro que se aproxima a Nueva Eridu? Reflexionó profundamente. Últimamente todo había estado relativamente tranquilo. Solo el caso de Bringer parecía sospechoso, pero era apenas el preludio de una conspiración, aún lejos de convertirse en un problema serio. Sin lograr descifrarlo, concluyó. Sea como sea, si el señor Sol nos dio estos permisos de nivel 3, deben estar destinados a ayudarnos. Si no estamos seguros de su propósito, quizá deberíamos visitar a los liebres astutas y preguntar. Como siempre están con el señor Sol, probablemente sepan más. Ya veo y... Corin suspiró aliviada, no era que la detestaran. Al contrario, había recibido un regalo. Permisos de seguridad nivel 3 y otro gesto amable. Cuando el señor Sol regresara, definitivamente le agradecería apropiadamente. No debía desperdiciar esa buena voluntad. En ese momento, Eleniu bajó la cabeza, con expresión indescifrable. Nivel 3, ¿eh? Pero ella no era igual. ¿Qué ocurre, Eleniu? Bon Likaon frunció ligeramente el ceño, confundido. Eleniu levantó lentamente la cabeza y murmuró. Jefe Likaon, y el mío es permiso de usuario nivel 2. Era diferente de los demás. Tenía permiso de usuario nivel 2. ¿Era esto y un trato especial de Sol? Rina parpadeó con sorpresa y luego sonrió suavemente. Parece que el señor Sol tiene la mejor impresión de ti. Tal vez y porque voy a limpiar para él tan seguido, murmuró Eleniu, desviando la mirada mientras su pequeño zapato de cuero pateaba suavemente el aire. Recordó aquella despedida final, un beso, esa fuerza gentil pero irresistible.
Se quedó en silencio, con las mejillas ligeramente sonrojadas. ¿Cuándo volvieran a encontrarse y en qué estado estarían? ¿Qué le diría él? Rina solo sonrió con ternura, suspirando para sí misma. Parecía que la obediente tiburonita ya había sido conquistada. Nota de su servilleta: para mí, aquí empieza la parte somnífera, para mí, si me llegue a saltar algunos capítulos, ustedes díganme, ¿qué opinan en los comentarios referente a esta parte del fic? Capítulo 297. Primera parada en Star Rail. En la sexta calle, la tienda de vídeos Random Play seguía cerrada. En ese momento, ya habían pasado 3 horas desde que Sol le aplicó la inyección a Weiss. Tras soportar apenas un poco de dolor, Weiss finalmente recuperó la conciencia. En cuanto abrió los ojos, vio una pequeña nota pegada junto a la cama. En ella había una línea de caligrafía elegante, llamativa a simple vista. Weiss la miró fijamente y la leyó en voz alta. Felicidades, la modificación fue un éxito. Ahora eres una chica. ¿Ahora es una chica? ¿Sol le puso una inyección que lo convirtió en chica? ¿Sol qué quiere hacerle? Maldito, él es el hermano mayor de Bell. El sudor frío recorrió la espalda de Weiss. Con la fuerza de un cocodrilo que salta fuera del agua, se incorporó de golpe y, nervioso, se llevó la mano hacia abajo. Weiss se secó el sudor frío de la frente y se dejó caer débilmente de nuevo sobre la cama. Por suerte, solo había sido una falsa alarma. Volvió a mirar la nota y sintió que una oleada de malicia traviesa lo envolvía por completo. Muy propio de ti, Sol. Pero entonces se dio cuenta de algo más. Acababa de levantarse como una carpa saltando en el agua. ¿Siempre había sido tan fuerte? Weiss observó los músculos marcados en su cuerpo y la sólida fuerza que lo llenaba de pies a cabeza, y finalmente comprendió. Así que Sol me dio una inyección de fortalecimiento. Aunque el proceso fue algo doloroso y estimulante, realmente había cambiado su constitución frágil. Pasar a lo que pasara, tenía que agradecérselo como es debido. Estaba a punto de tomar su teléfono para enviar un mensaje de agradecimiento cuando notó un aviso de despedida enviado en grupo y una notificación de transferencia de permisos. Weiss negó con la cabeza, volvió a mirar la nota y dejó escapar una sonrisa impotente. Ni siquiera le sorprendía. Ese tipo siempre había sido confiable y alegremente imprudente. Y, mientras tanto, en un cielo estrellado sin límites, Sol estaba sentado con las piernas cruzadas en el vacío, flotando en silencio. Incluso si giraba libremente 360 grados sin puntos ciegos, no suponía ninguna diferencia para él. Había organizado todo en Nueva Eridu y luego partió con una pregunta en mente. Observando los fragmentos de meteoritos que flotaban a su alrededor, se sumió en sus pensamientos. No había duda, había entrado en el mundo de Star Rail. El problema era que parecía haber llegado al lugar equivocado. No a la estación espacial ERTA, no al Xianzhou, sino a una región desconocida del espacio. Claramente fueron las notas de esgrima del 5 estrellas de la cacería, de Banner limitado y experto en arruinar Telpiti, Yanking, las que activaron la transmisión. Sin embargo, el lugar al que fue teletransportado no tenía absolutamente nada que ver con el Xianzhou. Había algo mal aquí. Ah, ¿y ahora cómo vuelvo? Sol se revolvió el cabello y miró la extensión muerta del vacío a su alrededor, completamente sin palabras. ¿Qué es este lugar? No hay ni un alma en todo un sistema estelar, todos los demás sistemas están bloqueados por energía imaginaria, y no encuentro el maldito camino. Con su dominio de la ley electromagnética, debería haber podido percibir información de múltiples sistemas estelares. Pero esa maldita energía imaginaria bloqueaba el paso interestelar, limitándolo únicamente a la información del sistema en el que se encontraba. Y el sistema estelar en el que cayó, a pesar de contener cientos de miles de millones de estrellas, era un sistema muerto. Su civilización más animada, solo monos corriendo por todas partes. Quería regresar a Nueva Eridu, pero después de una ceremonia de despedida tan grandiosa y volver inmediatamente resultaría increíblemente incómodo. Quizá debería arrasar por aquí durante un mes y encontraba una ruta, seguiría avanzando. Si no, y volvería. ¡Qué fastidio! Sol miró un asteroide que pasaba y lanzó un puñetazo casual. El inocente asteroide se hizo añicos al instante, y sus fragmentos salieron disparados por el espacio, algunos flotando en solitario, otros uniéndose a sus semejantes en dirección a un cinturón de asteroides distante.
Observando las rocas destrozadas y luego el cinturón lejano, Sol pensó de pronto en algo. Se puso de pie de un salto, erguido en gravedad cero. Una energía superior a la necesaria para extinguir estrellas brotó de él, y bajo la influencia de partículas de tercera estelaridad, fluyó sin fin. Una tormenta electromagnética frenética tomó forma al instante, perturbando los campos de fuerza cósmicos por todo el universo. A lo lejos, el inmenso cinturón de asteroides que se extendía por el vacío comenzó a temblar. Millones de meteoros vibraban como incontables abejas salvajes batiendo las alas. No había sonido en el vacío, y aún así esa vibración de alta frecuencia transmitía inequívocamente su presencia. Entonces, en un momento preciso, todo el cinturón de asteroides fluyó como agua en cascada en una única dirección unificada. Meteoros monstruosos de millones de metros cúbicos eran apenas gotas en este río tan pequeños que desaparecerían sin dejar rastros y otros los trituraban. Incluso asteroides del tamaño de la luna terrestre apenas se consideraban escombros de bajo nivel entre ellos. El río meteórico avanzó rugiendo, chocando contra cada cuerpo celeste en su camino. Bajo su impulso, estrella tras estrella fue triturada y absorbida en el torrente de piedra en movimiento. De vez en cuando, los meteoros colisionaban, estallando en una luz deslumbrante, una luz que se dispersaba en auroras multicolores al atravesar el campo magnético distorsionado. Parecía una cinta fluida de fuegos artificiales gigantes impresionantemente hermosa. Sol contempló el espectáculo. El cinturón de asteroides aún parecía gigantesco ante él, como si apenas se hubiera movido. Pero eso era solo porque todo era demasiado grande. El río meteórico viajaba a decenas de miles de kilómetros por segundo, con una fuerza destructiva suficiente para pulverizar cualquier cosa. Solo entonces Sol se detuvo. A partir de aquí, dejaría que ese travieso río meteórico arrasara libremente por el cosmos. Respiró hondo, alzó la cabeza y miró hacia arriba. No, si puedes verme. Muéstrate, tenemos que encontrarnos. No estaba perdiendo la cordura. Como eón del conocimiento, el eón de la erudición percibía los secretos del universo en todo momento. Excepto en lugares extremadamente especiales protegidos por otros eones, cada átomo y cada partícula más pequeña del universo estaba bajo la observación del eón. El desarrollo del universo no tenía secretos para ellos. Su conocimiento era infinito y se expandía a cada instante. En teoría, en el momento en que Sol llegó a este campo estelar, el eón de la erudición debería haberlo percibido. No porque ellos vieran a Sol, sino porque calculaban constantemente el universo y cualquier cosa fuera de la trayectoria original debería haber resaltado. Quizá la perturbación causada por esas partículas anómalas no era lo bastante grande, demasiado insignificante a escala cósmica, por lo que el eón no centró su atención de inmediato. O quizá sí lo hizo, pero solo lo observó en silencio desde la oscuridad. Sea como sea, el río meteórico que Sol acababa de crear debería ser suficiente. Cinturones de asteroides como ese eran tan comunes como el polvo en el universo y, a escala macroscópica, no eran más que el diminuto aleteo de una mariposa. Pero para civilizaciones individuales, una destrucción de tal magnitud era insoportable. Ni siquiera las grandes guerras del Xianzhou contra la abundancia alcanzarían tal escala. Y con Sol invocando a León por su nombre y de cualquier manera que se mirara, ellos deberían responder. Tal como esperaba, el cielo estrellado pronto se agitó. La luz y el calor emitidos por incontables estrellas irradiando a través del vacío durante miles de millones de años parecieron de pronto convocados por una fuerza invisible. Los rayos se retorcieron formando una silueta fantasmal, las estrellas alineándose densamente, formando una vaga y vasta figura mecánica. Era un colosal ojo mecánico, más grande que una estrella, brillando con una fría luz roja. Incontables zarcillos metálicos se extendían hacia afuera, flotando en el vacío como venas que alimentaban energía. Y en verdad, cumplían una función similar antes de que esta gran entidad ascendiera a Eón, actuaban como conductos sensoriales para recopilar información. Nous, el Eón de la erudición ha descendido. Capítulo 298. El camino de un Eón. Nous observaba en silencio a Sol Mercer, intentando analizar cada origen de su existencia. Ellos no habían venido por ese cinturón de meteoritos que vagaba temerariamente. Ese nivel de variable estaba lejos de ser suficiente para justificar su descenso. Las investigaciones de la Sociedad de los Genios eran mucho más dignas de su atención.
Ellos vinieron por Sol, esta mariposa cuyo aleteo resultaba mucho más seductor que la brisa que provocaba. Un encantador signo de interrogación se alzaba ante ellos, exhalando el aroma de lo desconocido de pies a cabeza. Cada partícula de ese ser era ajena al propio universo. Y al mismo tiempo, esa forma de vida humanoide era poderosa, no mostraba rastro alguno de un sendero, y sin embargo existía indudablemente como una discontinuidad justo por debajo de los eones. En el nivel de la vida, ya había comenzado a trascender el concepto de humano. Por eso, ellos se referían a él simplemente como una forma de vida humanoide. Incluso la información que ese humanoide revelaba voluntariamente parecía contener el conocimiento de múltiples universos. En términos de densidad de información, el humanoide ante ellos era equivalente a un universo. Nous no dudó en absoluto, abriendo el sendero de la erudición ante ese humanoide y otorgándole la autoridad de emanador. En la jerga de las redes de Punklore, esa forma de vida humanoide era condenadamente dulce. Mientras tanto, Sol miró el enorme ojo mecánico frente a él, y su expresión se llenó de emoción. Aquellos contemplados por un eón podían pisar un sendero y convertirse en caminantes del sendero, rarezas en todo el cosmos. Y ahora, él había obtenido aún más. El sendero de la erudición se abrió ante él. La energía imaginaria que fluía por el sendero le resultaba familiar, lista para responder a su llamado con Sol o alzar la mano. Había obtenido la autoridad de un emanador de la erudición tan fácilmente, apenas en el primer encuentro. No por su propio conocimiento, sino por otras razones. Nous tenía ojos extraordinariamente agudos, al parecer. Por supuesto, el asiento de un emanador de la erudición no le aportaba una mejora cualitativa, ya era el más fuerte por debajo de los eones. Solo le abría un camino más, una pequeña ganancia. Sin embargo, ese no era el objetivo por el que había convocado a Nous. Sus ambiciones ardían con mucha más intensidad. Sol los miró y habló con gran seriedad. Nous, te hago una pregunta. Nous observó en silencio a Sol. El lenguaje de ese humanoide era desconocido, pero las emociones que transmitía hacían inconfundible su intención. Poco después, ellos descifraron el nuevo sistema lingüístico. Esperaban cualquier pregunta que Sol formulara. Para el sendero de la erudición, hacer preguntas importaba más que responderlas. Especialmente tratándose a ese humanoide misterioso, ¿qué clase de pregunta plantearía? Sol no dudó. Por favor dime, ¿cómo llego a la estación espacial Erta? En ese sistema estelar deshabitado, los caminos hacia los sistemas vecinos estaban bloqueados por energía imaginaria. Podía abrirse paso por la fuerza, por supuesto, pero eso lo convertiría en una mosca sin cabeza, fácil de perderse en el cosmos ilimitado. El universo era vasto, mucho más grande que las pocas facciones que giraban en torno a la historia principal. ¿Cuántos sistemas sin nombre existían? ¿Quién podía saberlo? Nous lo miró en silencio, y luego la energía imaginaria se recombinó en una baliza dorada con forma de flecha que flotó frente a Sol. Jamás una forma de vida había invocado a ellos simplemente para pedir indicaciones. Pero eso también revelaba algo. Ese humanoide no era ignorante sobre este mundo. Conocía el nombre de León y conocía la existencia de Erta. Gracias por tu ayuda. Sol aceptó la baliza con sincera gratitud. Podía percibir claramente que la flecha marcaba una dirección, ajustándose constantemente en relación con su posición. Mientras avanzara en esa dirección y atravesara el bloqueo de energía imaginaria, llegaría a la estación espacial Erta. Sin embargo, cruzar distancias entre sistemas estelares sin duda requeriría tiempo. Su constitución de semidios estaba demasiado especializada en combate. Se había olvidado de invertir puntos en habilidades de viaje. Nous no dijo nada, limitándose a observar y analizar cada fragmento de información. Sol no estaba seguro de si era su imaginación. Pero sintió como si ese enorme rostro mecánico estuviera diciendo: ¿En serio? ¿Eso es todo? Justo. Invocar a un eón solo para pedir direcciones era, en efecto, excesivo. Como Nous no se había marchado, Sol hizo otra pregunta. Entonces, otra pregunta. Alzó la cabeza hacia la vasta y etérea forma divina. ¿Cómo puedo sublimar un concepto y convertirme en un eón? En esencia, estaba preguntando cómo ascender al nivel 9. Pero en este mundo, el nivel 9 era un eón, así que simplemente preguntó por el método para convertirse en uno.
Tenía sus propias ideas, pero contrastarlas con el conocimiento de Nou solo podía beneficiarlo. Encuentra un sendero. Síguelo. Camina en su vanguardia. Ya posees la cualificación para ascender. Espera la oportunidad apropiada. El ojo mecánico del tamaño de una estrella irradiaba ondas de pensamiento. Toda la galaxia brillaba y titilaba bajo su contemplación. Los eones eran los máximos logros en sus respectivos senderos, encarnaciones de conceptos completamente sublimados. Antes de su ascensión, sus fortalezas, identidades e incluso formas de vida variaban enormemente. Pero en el momento previo a convertirse en eones, todos compartían algo. Estaban perfectamente alineados con el ideal de su sendero y decididos a llevarlo hasta el final. Por supuesto, la determinación por sí sola no convertía a alguien en eón. También se requería una oportunidad, un momento de destino. En el vasto universo, incontables vidas ardían con convicciones brillantes, y aún así ninguna se convirtió en eón, ni siquiera la mayoría en caminantes del sendero. Antes de Lan, existieron innumerables vengadores, pero ninguno se convirtió en el león de la cacería. Antes de Taixigont, incontables insectos vivían solo para reproducirse, pero ninguno se convirtió en el león de la propagación. La oportunidad era crucial y esa oportunidad se acercaba. Cuando el riel estelar de la exploración se abriera una vez más, y el león de la finalidad ascendiera contra el tiempo, esta era contendría la mayor posibilidad de ascensión. Tal como Clipot, Ena y Shipe ascendieron en medio de la agitación cósmica. Gracias por tu respuesta. Sol asintió y pronto se sumió en profundos pensamientos. Encontrar su propio sendero. Originalmente, había elegido el concepto de inmortalidad, poderoso y perteneciente a un sendero medio colapsado. Pero tras obtener el motor de movimiento perpetuo tipo 3, partícula estelar, cambió al concepto de infinito, avanzando en esa dirección. Dentro del concepto de infinito, nadie lo superaba pues poseía dos infinitos. El motor perpetuo era uno, y el sistema era el otro. Así, cumplía la primera condición. En cuanto a la oportunidad, tenía ideas. Similar a los santos predestinados de los mitos antiguos, cada uno con misiones que cumplir antes de alcanzar la santidad. Los eones eran mucho más débiles en comparación, pero el principio era similar. Con los Estellaron sembrando el caos por todas partes, y los cazadores de Estellaron organizando guiones a lo largo del cosmos, la señal de la nueva era ya había aparecido. Ellos no eran los creadores de la gran era, eran sus heraldos, luchando dentro de la marea creciente. Y en ese momento, Nous se desvaneció. Ellos ya sabían que Sol buscaba la ascensión, y que inevitablemente agitaría olas monumentales a lo largo del cosmos. Eso era suficiente. Ellos solo necesitaban observar en silencio esta variable. Sin embargo, otro eón descendió. Ajá. Pedirle direcciones a esa gran cabeza mecánica. Eso sí que es divertido. Capítulo 299. Trío de eones. El eón Nous llegó rápidamente y se marchó con la misma rapidez. Ellos solo habían aparecido por la anomalía humanoide llamada Sol Merced representada en este universo. Tras saber que albergaba la ambición de convertirse en un eón, ya no consideraron necesario permanecer. Bastaba con permitirle crecer de forma natural. Si simplemente bajaban la mirada, presenciarían todo aquello que deseaban ver. En ese momento, Sol también volvió en sí. Primero aceptó la carta de invitación de la Sociedad de los Genios, luego miró en silencio al títere de Erta frente a él. El nuevo emanador de la erudición. Me han dicho que estabas buscándome. El títere de Erta, rebosante de expresividad, mostraba una postura arrogante y superior de esas que daban ganas de verla llorar. El muñeco era exquisitamente hermoso, con una boina negra y un rostro delicado y suave. Si no fuera por las juntas mecánicas en sus articulaciones, fácilmente podría ser la novia de alguien. Quizá incluso con las juntas no importaba. Después de todo, la degeneración humana realmente no tiene límites. Te vi hace un momento, ajá. Sol puso los ojos en blanco, claramente exasperado. Aunque el títere imitaba perfectamente a Erta adorable, hermosa, con esa actitud orgullosa de pequeña gremlin, no estaba ciego. Incluso mientras estaba sumido en sus pensamientos antes, aún podía percibir su entorno. Después de que Nous se fuera, vio claramente las múltiples máscaras que aparecieron a continuación. Me atrapaste. Ajá realmente perdió la cara.
El títere sacó la lengua, su cuello doblándose 90 grados como un cadáver sin vida. Luego estalló en una nube de cintas multicolores y luces deslumbrantes, mientras una extraña máscara rojo terracota tomaba el escenario. Esa máscara tenía tamaño humano normal, no una forma colosal como la de Bowser, que era del tamaño de una estrella. No porque Aja careciera de poder, simplemente prefería aparecer así. A Aja le gustaba, así que Aja lo hacía. Y Sol se quedó sin palabras. El gran director de escena de León de la Exaltación y actuando como un emperador zorro de 4 estrellas. Era demasiado ridículo. ¿Qué estás esperando? Humano poderoso, deberías golpear la máscara frente a ti. Hazla algodón. Retuércela como goma. La máscara brincaba alrededor de Sol como un duende vivaz, parloteando sin parar e incitándolo. Sol la golpeó sin dudar. Tenía docenas de oportunidades de resurrección, y su punto de reaparición no estaba en el mundo de Star Rail, lo había establecido en Nueva Eridu. Aunque un león actuara como un payaso frente a él, igual lo golpearía una vez. La máscara se dobló como goma, blanda como algodón, saliendo disparada por el espacio como un meteorito, gritando a través de las galaxias. Aja fue golpeado. Aja ya no tiene cara. Su voz resonó por los sistemas estelares, aunque aparte de los eones que lo notaran, quizás Sol o algunos monos responderían. En ese instante, otra máscara idéntica flotó junto a Sol, burlándose en voz alta de la que había salido volando. ¡Qué débil! ¿Por qué es tan débil? Humano no tan poderoso, riámonos juntos. La risa contagiosa se extendió por el cosmos, pero solo había un humano presente para apreciarla. Sol no se sorprendió. Con la habilidad de un eón, esto apenas era un truco acrobático trivial. Y Aja realmente hacía honor a su nombre desbordante de júbilo. Ajustó sus emociones, miró al ser impredecible y dijo: Gran eón de la exaltación, ¿intentas encontrar diversión de una manera tan infantil? ¿Qué nivel tan bajo? ¿Por qué no me envías a un sistema estelar más animado y me permites mostrarte la verdadera exaltación? Lo admitía, estaba tratando descaradamente de que Aja lo transportara. Si viajaba por su cuenta hasta la estación espacial Erta, quién sabía cuánto tardaría. Mejor que Aja hiciera de mensajero y lo entregara al instante. Suena como una idea divertida. Pareces lleno de entretenimiento. Aja acepta. La máscara asintió teatralmente antes de soltar una risita. ¿Quieres ir a la estación espacial Erta? Deja que Aja te lleve. Sol negó con la cabeza. Si lo dices así, entonces definitivamente no será la estación espacial Erta. Nada de lo que dijera ese ser debía tomarse al pie de la letra. Después de luchar contra las máscaras de Aja decenas de veces en el universo simulado, comprendía perfectamente la naturaleza impredecible de León bromista. Por el contrario, si Aja decía que no lo enviaría a la estación espacial Erta, entonces sería más probable que lo hiciera. Sin cara alguna y la máscara se desinfló como un niño cuyos pensamientos habían sido descubiertos. Qué trágico ellos habían sido expuestos. Ser descubierto por un mortal, eso era demasiado vergonzoso, y sollozo. ¿Creíste que nosotros estábamos tristes? Jaja, te engañé. La máscara revivió de repente. Aunque digas eso, igual no te enviaremos a la estación espacial Erta. Una pistola de juguete multicolor apareció de la nada, su gatillo accionándose solo en el vacío. Una explosión de cintas envolvió a Sol, y varios haces de luz intensa lo iluminaron, colocándolo en el centro de un gran escenario. Sol sintió una poderosa energía intentando transportarlo. Fuerte, pero no irresistible. Pero eso probablemente era intencional. Aja seguramente quería verlo tropezar y perderse durante la teletransportación. La diferencia entre un ser de 9º nivel y uno de 8º era tan vasta como el cielo y la tierra, imposible de superar. Así que Sol se relajó y no ofreció resistencia. En un instante, desapareció. Te envío por el sendero de la exploración, sigue la marea de la era. Aspirante a Eón, agradece al gran Aja. Aunque el espacio carecía de un medio para transmitir sonido, esa risa inquietante aún resonó por el cosmos. Cuando todo finalmente se calmó, las galaxias quedaron en silencio. El vasto cielo estrellado se agrietó como vidrio roto, revelando una figura majestuosa coronada con brillo helado. En el instante en que apareció, el espacio, el tiempo, todo pareció congelarse. El universo entero cayó en una quietud silenciosa.
La silueta dominaba los cielos, una forma borrosa compuesta por incontables fragmentos de espejos helados. Ellos llevaban una corona forjada de cuentas cristalizadas de escarcha, y sus rasgos eran un enigma formado por prismas entrecruzados, cada diminuta faceta reflejando la historia verdadera. El león del recuerdo Fuli. Aquel que registra todo lo ocurrido, deseando rehacer el mundo en el momento de la finalidad. La espectacular aparición de Nous merecía ser registrada. Cada acción de un león era un evento que sacudía el universo. Así, Fuli llegó y obtuvo un nuevo recuerdo precioso. 4 conos de luz se formaron en ese momento. Eran composiciones perfectas, con imágenes y significado entrelazados. El visitante de lejos. Un joven se sienta solo en el vacío, contemplando en silencio mientras la luz estelar fluye a su alrededor. Ambición de ascender. El joven cuestiona a León de la erudición y recibe los secretos de la ascensión. La broma de León. Una máscara rojo terracota baila y ríe junto al joven, mientras otra se aleja como un meteorito. En el primer día, partió. Una figura desaparece en el vacío silencioso. Otra aparece a bordo de un tren que viaja entre las estrellas. 4 poderosos conos de luz de 5 estrellas quedaron así completados. Era inimaginable 3 eones apareciendo uno tras otro en tan corto lapso de tiempo. Estas divinidades elevadas rara vez se manifestaban. Incluso el león de la cacería, el más benévolo con los mortales, solía transmitir sus oráculos mediante flechas de luz en lugar de mostrarse en persona. Ellos estaban dando la bienvenida a una nueva posibilidad. Un universo cuyo final siempre había sido claro ahora comenzaba a volverse caótico. Pero algunos permanecieron inmutables. Clipot de la preservación alzó el colosal martillo y forjó el muro del cometa celestial. Nanua de la destrucción bajó su mirada brevemente, luego se apartó. Nacido solo para la ruina interminable, ningún cambio afectaba su voluntad. La abundancia extendía su evangelio. La cacería la seguía. La armonía predicaba al mundo. El equilibrio perturbaba las balanzas cósmicas y el universo parecía haber sufrido un cambio tremendo. Pero aún no había sucedido nada. Capítulo 300. Llega un Salvador. En el vagón de observación del Astral Express. Sobre una pequeña mesa había una variedad de delicados bocadillos, junto con una cafetera humeante. Los refrigerios incluían un pastel mixto del observador de estrellas, raíces de árbol tierno remojadas en jugo de flor de guisante mariposa y pudín corderito y todos hechos a mano por Himeko y, naturalmente, el café también era una de sus creaciones más orgullosas. Dangen, 7 de marzo, Stella, Wolfgang y Pompón estaban sentados juntos, con expresiones sombrías mientras miraban el té de la tarde. Varias cabezas de pez apuntando hacia arriba sobresalían del pastel amarillo de manzana. Aunque muertas, sus ojos abiertos parecían mirar fijamente a cualquiera que se atreviera a dar un bocado. Stella tragó saliva, su cabello gris temblando ligeramente mientras pensaba con solemnidad. Esta es una prueba del valor de un comensal. Las raíces de árbol tierno en jugo azul no tenían mejor aspecto. El líquido profundo y oscuro parecía baba demoníaca, con trozos de raíz flotando en su interior. Sus finas hebras demostraban su ternura, pero nada en su apariencia sugería que fueran comestibles. El estómago de 7 de marzo se contrajo con un dolor fantasma. ¿Se nos acabó la comida normal en el express? Parece que es hora de sacar mis provisiones de emergencia y salvar a todos y... El pudín corderito, un disco redondo de gelatina cristalina, contenía rebanadas de pulmón, intestino, corazón y riñón suspendidas en su interior. Cada parte era la esencia del cordero, haciendo que el nombre fuera trágicamente apropiado. Los ojos de Fénix de Dangen se afilaron mientras lo analizaba. Aparte de la forma similar, no parecía tener relación alguna con el concepto de pudín. Se recomendaba encarecidamente una nueva clasificación. Claramente, se negaba a interactuar con el pudín corderito más allá de la observación científica. Ignorando los platos aterradores, el grupo dirigió la mirada a la cafetera de vidrio. Aunque llevaba tiempo lejos de cualquier fuente de calor, el café seguía burbujeando con un sonido glu-glu, formando una fina espuma blanca en la superficie. Dangen, Stella, 7 de marzo, Wolfgang y Pompón se estremecieron al unísono y apartaron la vista al mismo tiempo. Ese era aún más peligroso, completamente inaceptable. 7 de marzo lanzó una mirada a Wolf, sus ojos diciendo en silencio. Tío Yang, ¿por qué no vigilaste a la tía Himeko hoy? ¿Cómo terminó preparando todo un banquete así? Wolfgang negó con la cabeza con una sonrisa amarga.
Aparté la vista un segundo y lo hizo todo. Pon Pon se unió al intercambio silencioso. Lo hecho está, Pon. La verdadera cuestión ahora es cómo manejamos esto, Pon. Todos negaron con impotencia. ¿Por qué nadie está comiendo? Himeko se apartó un mechón de cabello rojo detrás de la oreja y sonrió con dulzura. Preparé especialmente este té de la tarde para todos. Han trabajado tan duro últimamente y así que merecen una recompensa. Señaló los platos. Estas son mis creaciones más recientes. Muy innovadoras, y absolutamente únicas. Desde la estación espacial ERTA hasta Jarilo, 6 y luego el Xianzhou Luofu, el Astral Express había enfrentado una crisis tras otra. Nunca tenían tiempo para descansar antes de sumergirse en el siguiente incidente. Ahora, antes de dirigirse a Penacony para descifrar el mensaje codificado de la invitación, había preparado el té de la tarde perfecto para que todos se relajaran. Ja, ja, ja. Coman. ¿Por qué no comen? Wolfgang se ajustó las gafas con entusiasmo. Nadie tenía el corazón para rechazar la amabilidad de Himeko. Como navegante del Astral Express, siempre cuidaba de ellos y resolvía todo tipo de problemas. Era la mejor mentora y amiga que podían pedir. 7 de marzo, nada dispuesta a sufrir daños esofágicos, sonrió de repente. Tío Yang, no solo lo digas, da el primer bocado. Si alguien tenía que probarlo, definitivamente no sería ella. Solo después de que otro sobreviviera reuniría el valor. No era tonta, era lista. Y Wolfgang miró a March, luego a los platos. Su mano se alzó y volvió a bajar. Dar ejemplo a los jóvenes era su deber, pero esto era extremadamente difícil. Fue su error no evitar la situación antes. Normalmente se aseguraba de no estar cerca cuando ocurrían cosas así. Ojalá ahora mismo irrumpiera un Blaze out of space. Stella miró el vacío estrellado fuera del tren, parpadeando con sus ojos dorados. Prefería blandir su bate contra la legión antimateria en una batalla desesperada antes que quedarse allí. Si nada cambiaba, no escaparía de esta prueba. Su vida como la bateadora galáctica terminaría hoy. Nacería un nuevo título, guerrera desesperada de cabezas de pez. Dan Heng asintió levemente, sorprendentemente de acuerdo. Aún así, las probabilidades de que el Express fuera atacado repentinamente eran extremadamente bajas. Justo cuando todos miraban con abatimiento el té de la tarde, con el ánimo desplomado, un estallido de fuegos artificiales explotó en el centro del vagón. Confeti flotó en el aire y varios focos convergieron. Una figura apareció, vestía un traje casual blanco y negro impecable, con rasgos limpios y afilados, innegablemente apuesto. Stella no se molestó en admirarlo. Agarró su bate y saltó. ¿Te atreves a irrumpir en el Astral Express? Atacad. A por él. Por las estrellas, su deseo se había hecho realidad. Era guapo, sí, pero ya había tomado una decisión. Ni siquiera Dan Heng podría detenerla. Pero Dan Heng ya tenía a Perforanupes en la mano y no hizo movimiento alguno para frenarla. Cualquiera que irrumpiera en el Astral Express sin aviso no era alguien simple. Wolfgang extendió un brazo, deteniendo a ambos, observando al recién llegado con cautela extrema. Alto, sereno, con una presencia extraordinaria. Quien pudiera entrar al Astral Express sin explicación no era una persona común. Si mostraba hostilidad, Welt podría necesitar liberar la estrella de Edén. Mientras tanto, Sol examinó el tren limpio, ordenado, impecable. Un lugar agradable. Y la tripulación frente a él dejaba algo claro. Aja lo había entregado directamente al Astral Express. La máscara ya había desaparecido, probablemente en busca de entretenimiento en otro lugar. Pero Sol no tenía dudas. Si causaba problemas, el león de la exaltación reaparecería al instante. Himeko dio un paso al frente, protegiendo sutilmente a March y los demás. Su expresión se endureció. ¿Quién eres? ¿Qué asuntos tienes al irrumpir en el Astral Express sin permiso? Sol salió de sus pensamientos, sin mostrar la menor incomodidad por haber entrado en la casa de otros. Sonrió. Un forastero. Un viajero perdido. Esperando conseguir un aventón.